Muy buenas noches, amigos y amigas, a este su programa, bienvenidos a este su programa de En Hoja de Ruta, Tejiendo Conocimiento. Esta noche tenemos primero un gran invitado, pero antes de eso queremos enviar un fuerte abrazo, un cordial saludo a todos nuestros amigos del colectivo Patria Libre, también a aquellas hermanas y hermanos migrantes que nos ven desde todos los puntos del mundo. También invitarles, por favor, a que se suscriban a esta página de Hoja de Ruta, porque con eso apoyan a este proyecto de comunicación social. Bueno, pues el tema de hoy es un tema muy importante. Se llama Encuestas a la Carta. Y para ello tenemos como invitado a Santiago Pérez, director de Clima Social. Así que damos la bienvenida a Santiago. Muy buenas noches, Santiago. Buenas noches, Marco. Muchísimas gracias por la invitación. Quisiera empezar expresando el pesar de todos los ecuatorianos por la muerte, el asesinato de Fernando Villavicencio y lamentar esto por el difícil momento que está viviendo el Ecuador, a todas las personas que han sufrido todo este dolor, nuestras condolencias y nuestro pesar también. Y muchas gracias, mi estimado Santiago. Sabes que nosotros también como Hoja de Ruta y a través del movimiento Patria Libre nos hacemos eco de esos sentimientos de pesar hacia los familiares coidearios también de Fernando Villavicencio. Bueno, pues como les venía informando, les venía diciendo, el tema de hoy es encuestas a la carta. Y claro, la coyuntura, lo que estamos viviendo en estos momentos va a traer bastantes justamente cambios, ¿no?, en este sentido. Pero antes, para un poco romper el hielo, estimado Santiago, tú siempre o te he visto trabajando para la política a través de todo lo que son estudios, encuestas, etcétera. Pero sí quiero preguntarte de entrada, ¿has tenido alguna oportunidad de ser candidato? ¿Te han invitado? ¿Has soñado tú con ser candidato? Sí, por supuesto. Creo que todos los que estamos involucrados en la política en algún momento hemos tenido nuestras aspiraciones, nuestros sueños. Ese fue, creo que un momento de mi vida cuando yo era estudiante universitario y también dirigente político en la universidad. En ese entonces tenía una militancia política y de ahí quedan muchos aprendizajes, pero también muchos sueños. Pero más adelante la política se convirtió en mi profesión y al mismo tiempo que mi pasión me abrazó con tanta fuerza que dejé de lado cualquier idea, digamos, ¿no?, de ser por ejemplo, un militante de algún partido político o a ser un candidato para alguna dignidad. Ya no está dentro de mis consideraciones porque siento que mi rol de alguna manera en mi ejercicio profesional y de alguna manera también ante la sociedad ha sido el de brindar investigación, asesoramiento para campañas electorales, para gobiernos, para legislativos, y eso ha sido mi trayecto profesional de los últimos años y en el que me siento muy cómodo. Qué bien. Ahora, esto que tú me dices, este trabajo que tú vienes realizando, ¿va dirigido exclusivamente en un sector o tú tienes una amplitud para trabajar en por ponerte un ejemplo, sea de izquierda, de derecha, de centro, o prácticamente te enfocas en un sector? No, de ninguna manera, no. Creo que a lo largo de mi trayectoria profesional he vivido varios momentos, ya son más de 30 años desde que yo empecé a trabajar, inclusive siendo estudiante universitario en estudios de opinión pública. Y en ese trayecto he tenido la oportunidad de trabajar en muchísimos proyectos, pero también con distintos gobiernos de distintas orientaciones, con distintos candidatos también de distintas posiciones. Hay un principio tal vez ético, personal, que eso es lo que me lleva a aceptar o no trabajar con determinados tipos de clientes o de candidaturas también. Yo provengo, digamos, de una matriz progresista y he trabajado mucho con candidatos de esa orientación, también con candidatos que pertenecen a las nacionalidades y pueblos, por ejemplo. Ha sido un ejercicio muy bueno para mí al haber trabajado también con mujeres candidatas desde hace bastante tiempo.
Me acuerdo que con o algunas organizaciones trabajamos en un tiempo también fortaleciendo las capacidades de mujeres indígenas candidatas. También he trabajado con nacionalidades y pueblos, he trabajado con candidatos de la costa, de la sierra, un poco, diría yo, en este momento, del amplio espectro de la política ecuatoriana, no solamente izquierda, derecha, ni tampoco nada que se vaya a la polarización, puesto que en algunas provincias existe una propia forma de organización política, ¿no? Hay organizaciones políticas regionales, locales, y también me ha tocado la suerte de participar en estos procesos más autonómicos, regionales y todo eso en el país. Y justamente ya para ir entrando en este tema, tú al ser director de Clima Social, bueno, ya llevan años trabajando en esto y por lo general ustedes siempre han estado vinculados a estos grandes temas electorales, sobre todo de elecciones, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido esta experiencia y qué cambios, por ejemplo, tú puedes mencionar que ha habido durante estas elecciones desde, no sé, desde qué época vienen ustedes trabajando con estudios? ¿Y bueno, mi experiencia personal es, yo diría que empecé a trabajar en las primeras encuestas de estudios de opinión pública hacia 1988. En Clima Social nosotros tenemos ya 6 años de funcionamiento como tal, el nombre de la firma Clima Social, que lo que ha buscado es ganarse un espacio y un nombre y un prestigio, una reputación, haciendo un trabajo serio, responsable, también tratando de llevar una intención de un mensaje de tratar de profesionalizar la investigación de la opinión pública. Y ahí también topa un tema, ¿no? Lo que vemos, y hay que reconocerlo, en la actualidad el trabajo de las encuestadoras ha sido muy cuestionado y también lo que estamos viendo ahora, la guerra de las encuestas, nos llevan a cuestionar mucho más también esta oportunidad de la publicación de las encuestas, por qué se publican, quién es el que está detrás de esa publicación de las encuestas. Y me parece que esos son unos temas de actualidad que me parece que es importante topar en el balance de lo que es el ejercicio de nuestra profesión. Y esto es lo que nos llevó a crear este tema, ¿no? El tema que estamos topando esta noche, encuestas a la carta. Tú hablas de que es un trabajo que ustedes lo realizan con seriedad y con responsabilidad. ¿Esto significa de alguna manera que de pronto existen firmas o algunas empresas que no lo realizan de esa forma? Sí las hay. Me parece que creo que podemos dividir el mundo de la realización de las encuestas básicamente en un grupo de encuestadoras que tienen un reconocimiento, un prestigio profesional y que además son reconocidas porque están inscritas ante el Consejo Nacional Electoral, por eso que han cumplido una serie de requisitos y normativa. Y por lo tanto también están sujetas a la auditoría del Consejo Nacional Electoral. Pero también tenemos un enjambre de estudios, de encuestas, de publicaciones que se hacen sobre preferencias electorales que no necesariamente tienen una base técnica, metodológica y que ocasionan mucha confusión realmente, ¿no? Entonces me parece que ahí viene una triple, cuádruple tarea en el sentido de que es importante que el Consejo Nacional Electoral siga vigilando, que las organizaciones y los partidos políticos aprendan mejor a propósito de cómo utilizar bien la investigación de la opinión pública para el diseño y el seguimiento de estrategias electorales, que los medios de comunicación puedan discernir de manera crítica lo que se publica, qué es lo que vale la pena, qué es lo que no. Creo que eso es algo que está faltando. Y finalmente también creo que es muy importante que las firmas que hacemos de investigación de la opinión pública estemos siempre demostrando una capacidad de innovación, de mejoramiento, porque el mundo está cambiando siempre. Y la investigación científica es exactamente eso, el aproximarse a una realidad siempre cambiante, inventando o desarrollando nuevas herramientas para conocer mejor la realidad. Y esto me lleva a consultarte, durante los años que tú tienes de experiencia, ¿existen de ley, va a haber candidatos o sus agrupaciones o sus equipos de trabajo
que solicitan pues el apoyo de las encuestadoras. Pero existen candidatos que les dicen, ¿saben qué? Yo necesito su trabajo, pero yo quiero estar en los puestos altos, en posiciones que la gente vea que estoy en los primeros lugares. Bueno, puedo hablar en primera persona porque durante todos estos últimos años yo he estado siempre vinculado a campañas y en el caso de las elecciones presidenciales he estado trabajando en determinadas campañas presidenciales, al menos en una campaña presidencial de las últimas décadas o un poco más. De la última década un poco más. Entonces, puedo decir que siempre que se estructura un equipo de campaña electoral, de una campaña presidencial, se piensa en alguien que haga las veces de director, otras funciones importantes y también se considera la investigación. Es decir, que se busca tener un proveedor de información que es el que hace las encuestas para determinar las estrategias de esta campaña electoral. Todas las campañas electorales grandes, diría yo, en este momento tienen el apoyo de al menos una firma que realiza unas encuestas que pueden ser periódicas para que vayan acompañando estas encuestas, esta campaña electoral. Y a veces, no siempre, se divulgan o se publican los resultados de estas encuestas. Me parece que ahora casi es imposible que se pueda evitar esta difusión y que se conozcan los resultados de las encuestas debido a la rapidez de la comunicación de los medios digitales. Entonces, podemos ver que las campañas de Luisa González, de Otto Sonnenholzner, de Jan Topic, al menos, y también de Jakub Pérez cuentan con una figura de un servicio de investigación, etcétera, y de alguna manera también la metodología que cada una de estas firmas de investigación ha hecho para el diseño de esta campaña hace que varíen de alguna manera los resultados. Ahora, tú hablas de metodologías, ¿no? Debo entender que no hay una sola metodología, de hecho no hay en la vida estadística no existe una sola metodología, existen varias, entonces, así es. Pero por lo general puede haber un determinado grupo o existen muchas más variables o muchas más metodologías, o cuáles de ellas son las que más se emplean, por ejemplo. Sí, así es, porque estamos hablando de estudios de opinión pública y que podrían ser distinto tipo de estudio, que podrían ser cuantitativos, que miden, ¿no es cierto?, cuánto va ocurriendo de un determinado fenómeno social, en este caso la intención de voto, y también estudios cualitativos, que son otro tipo de estudios al que podemos dejar para un segundo momento en cuanto a la explicación. Yo diría que en las encuestas, es decir, que es un método cuantitativo de evaluación de cómo va evolucionando el escenario electoral. En este momento hay una gran diferencia, hay una principal diferencia en términos de metodología. Las encuestas que se realizan de manera presencial, cara a cara con las personas entrevistadas, y las que se realizan mediante mecanismos digitales, online, internet, redes sociales, etc. Me parece que esa es la gran diferencia. Nosotros, como clima social, siempre decimos que la encuesta que se hace a partir de una muestra estadística, llegando directamente a los hogares de las personas seleccionadas, es una encuesta mejor valorada, es una encuesta que tiene mejor calidad porque nos permite tener una entrevista directa con la persona y controlar sus características específicas. Sabemos si es que es hombre o mujer, qué edad tiene, cuáles son sus condiciones socioeconómicas y nos permite dar más profundidad a la investigación. La encuesta digital puede tener la ventaja de ser mucho más rápida y probablemente más barata. Y puedes hacer muchas más casos y más entrevistas. Y llegar a un mayor universo. Sí, pero a un universo que está limitado por el acceso digital. Y sabemos que en el Ecuador hay aproximadamente un 30% de la población que todavía no cuenta con un acceso completo a los medios digitales. Entonces, probablemente lo que estamos haciendo es injustamente en un estudio digital dejando de lado una parte de la población. También en la encuesta presencial cara a cara
tiene distintas dificultades, entre ellas ahora también la seguridad. Por supuesto. Es un reto, y es un reto muy grande para la investigación, hacer un buen operativo de campo, capacitar adecuadamente, motivar, además, respetando además los derechos laborales del personal que hace levantamiento de campo, que eso no lo hacen todos. Y también teniendo la capacidad de llegar de una manera dispersa a todo el territorio y seleccionar a la persona utilizando mecanismos aleatorios. Esas son las claves de una buena investigación científica. Y me parece que ahí está un punto crucial de evaluación de la calidad de lo que se hace en las encuestas en el Ecuador. ¿Cumplen todas las técnicas con todas estas características técnicas? Todas no, me parece que hay algunas falencias muy importantes, y eso explica la diferencia también de los resultados entre unas y otras. Claro. Bueno, más allá, en algo pues tú ya nos has dado una explicación, pero ¿qué otros factores pueden inferir para que no coincidan unas encuestas con otras? Este es uno de los factores. Primero el metodológico, pero no solamente me parece que también puede incidir de alguna manera el contexto sociopolítico en determinadas circunstancias. Ha habido literatura que se ha desarrollado, mucha literatura en la investigación de la opinión pública en muchos países del mundo, en donde se ha descrito escenarios en los que las personas prefieren omitir lo que están pensando, por distintas razones. Puede ser por miedo, puede ser también porque no tienen interés en dar a conocer lo que quieren hacer, y más que ser un voto vergonzante, como se suele decir, es un voto en resistencia, es decir, personas que obvian decir al encuestador que les visita qué es lo que tienen pensado hacer, y el día de las elecciones rayan por una opción en una señal de resistencia, también de rebeldía, se podría decir, ¿no? Entonces eso es lo que se llama como el voto oculto, o la espiral del silencio, también se ha llamado esta evaluación de las personas, de su entorno, y ven que la mayoría está por una opción o por otra opción, y en función de eso toman una decisión, decidirse por la mayoría o no también. Ya. Bueno, ya ahora... muchas gracias por esta explicación, porque siempre es interesante, ¿no es cierto?, tener esa base científica de dónde parten las cosas. Ya adentrándonos un poco ya a esto de las encuestas y de los posicionamientos en cuanto a los candidatos que actualmente nosotros tenemos, he podido yo revisar o he estado averiguando, y por lo general yo me he percatado de que hay, digamos, tres grandes grupos, sí, le divido de esa manera. Uno que está en la parte de arriba, punteando. Un segundo grupo que no son candidatos, sino que es justamente lo que tú hablabas hace un momento. Estas personas que no deciden su voto, que están indecisas, y es un gran porcentaje, que incluso supera pues a este tercer grupo que te estoy indicando. En este tercer grupo se están peleando por llegar y querer lograr avanzar a una segunda vuelta, los varios candidatos. En resumen, con lo que te acabo de mencionar, de lo que tú has visto, has estudiado, has revisado, las encuestadoras ¿coinciden con ese tercer grupo? ¿Quién está liderando? ¿O sí hay diferencias? Sí, a ver, yo pienso que la muerte, el asesinato de Fernando Villavicencio me parece que ha cambiado, va a hacer que cambie mucho el escenario. ¿En qué dirección? No se puede saber con precisión en este momento, porque todavía es un evento que está muy fresco, muy reciente, que está ocasionando un gran impacto, ¿no es cierto? Y no sabemos todavía, no podemos evaluar la magnitud de los efectos de todo esto, ¿no? Pero partamos un paso atrás, haciendo un balance de las encuestas que estaban publicadas justo hasta antes de estos eventos. Lo que teníamos es que Luisa González ocupa el primer lugar con una intención de voto total, no voto válido, entre 30 y 35%. Yacu Pérez, Otto Sonnenhorner en un empate entre el 13 y el 15%. Jan Topic, Fernando Villavicencio estaban en un siguiente escalón con un voto
Jan Topic ascendiendo y Fernando Villavicencio estable con un voto duro entre el 10 y el 12%. Finalmente, lo que teníamos es que había aproximadamente un 20% de personas que se encontraban indecisas y más o menos un 15% de personas que dicen que no iban a escoger a ninguno de los candidatos. Me parece que eso nos está diciendo varias cosas. Primero, que no sabemos si es que no se puede pronosticar si es que va a haber o no una segunda vuelta. Segundo, quién podría entrar en ese segundo lugar, si es que en el caso de haber una segunda vuelta. Sin embargo, yo diría que la salida o la desaparición física de Fernando Villavicencio hace que se produzcan algunos efectos en el comportamiento electoral. Él es o será reemplazado por otro candidato de esa organización política. Es posible que las personas que pensaban votar por Fernando Villavicencio voten por este nuevo candidato, pero también podría ser que cambien de opinión al no estar el propio Fernando Villavicencio como candidato, y podría ser que cambien de opinión y se vayan a otro de los candidatos. O al revés, también podría pasar que el candidato de Construye, puesto que la papeleta tiene la foto de Fernando Villavicencio, ahora tenga más votación de personas que no estaban decididas y ahora decidieron apoyar en un sentimiento de duelo, de solidaridad y claro, todo eso. Entonces, ¿cuánto puede mover eso? El escenario electoral no lo sabemos. Eso me parece que es muy importante recalcar, y que solamente estudios empíricos nos pueden decir exactamente cómo se está moviendo el escenario en estos últimos días. También otra cosa que hay que decir es que este escenario se mueve de una manera tan imprevisible, tan dramática, que realmente eso hace que todos los pronósticos que estaban establecidos hasta antes de este evento atroz se vuelvan de alguna manera inválidos, y que tenemos ahora que mirar esta nueva realidad que se ha construido y que está en construcción. En construcción también están varios relatos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿de qué manera se implanten estos relatos? Como por ejemplo, ¿quién fue el asesino de Fernando Villavicencio? Si es que se instala un relato de persecución hacia una fuerza, hacia una organización política, por esta razón podría ser que eso ocasione un efecto. O por el contrario, si se puede combatir ese tipo de relatos, me parece que va a ser determinante lo que pase en estos próximos días. Lo que tú dices es muy, muy importante, ese análisis, ¿no? Porque incluso he escuchado en estos días, en estas últimas horas, en varios medios, una gran incógnita que están lanzando al aire. ¿Quién se beneficia de esta ausencia ya física de Fernando Villavicencio? ¿Cuál de los candidatos? ¿O un grupo o alguien en específico? Sí, es justamente, me parece que lo que hay que decir en ese sentido primero es que el asesinato de Fernando Villavicencio es una gran patada en el tablero electoral. Lo que se buscaba en el fondo era ocasionar este gran remesón que estamos viviendo en este momento. Y por lo tanto no se puede hablar de un beneficiado, de un perjudicado directamente, puesto que el perjudicado es el escenario, todo el sistema político en su conjunto, y habría que preguntarse a quién le beneficia en realidad esta desestabilización del sistema político y la puesta en riesgo del sistema democrático, porque también como si brotaran a continuación en estos acontecimientos inéditos, extraordinarios que estamos viviendo, aparecen, por ejemplo, los cantos de llamada a una junta cívica militar. A mí me parece que esos son unos llamados un poco delirantes de gente que concibe la política de una manera muy arcaica, ¿no? Esto el propio nombre, junta cívico-militar, eso nos suena así como a la década de los 70s. ¿Y a quién se le puede ocurrir? A personas que tienen esta mentalidad así autoritaria y que comienzan a instalar este tipo de
ideas nocivas en el proceso electoral. Entonces, realmente lo que tenemos en este momento es un combate casi que silencioso entre el sentido de la democracia y el sentido de algo que es el caos, la destrucción y todo eso que nos quiere implantar esta mentalidad terrorista que ocasionó todo esto, ¿no? Ahora, lo que acabas de decir, quizá de alguna manera, no tiene que ver con ese mensaje que dio el presidente Lasso. No le veo como un mensaje, primero, oportuno y nada claro de lo que sucedió. Sí, yo diría en términos muy personales, me parece que esta es una manifestación más de el comportamiento y la mentalidad de un presidente fallido que no ha hecho nada más en los últimos tiempos que cometer equívocos y meteduras de pata y equivocaciones y inclusive en su propia manera de expresarse y todo eso. Siento que es un gobierno que ha agotado de tal manera su capital político que prácticamente lo que todos esperamos es que sería preferible que no haga nada a que haga todo lo que está haciendo mal. Claro. Ahora, esto implica también que, como tú dices, hubo voces que apelan a una junta cívico-militar, pero también hay voces que están solicitando la anulación de las elecciones, incluso que no haya ni siquiera el debate que ya está programado. Esto también es un factor que no creo que es conveniente hoy por hoy. O sea, no podemos frenar algo que ya está establecido, porque esto, desde mi punto de vista, es atentar contra la democracia. Que son nuevamente las consecuencias y hacia dónde estaba dirigido el atentado, que era afectar el corazón del sistema político y de la estabilidad democrática en el país, dando pie a que existan estas voces delirantes que piden la anulación o el detenimiento de las elecciones porque supuestamente no existen las garantías. Primero que nada, hay que decir que no hay manera de detener las elecciones. Esto tiene que seguir adelante. Tenemos que elegir un nuevo gobierno el domingo 20 de agosto. Y eso podría ser como que la oportunidad para que el país comience a retomar su sendero de tranquilidad y de gobernabilidad. Sin embargo, mucho temo que se anticipa un tiempo muy complicado y el propio proceso electoral y el escrutinio puede estar también en riesgo debido al mal momento que está viviendo el país. Ahora, con todo lo que hemos vivido en estas últimas horas, tú acababas de decir que la ausencia física, el asesinato que producido a Fernando Villavicencio patea el tablero electoral, ¿no? Veíamos que en los resultados de las encuestas Luisa González está ocupando un primer lugar. ¿Qué podemos visualizar? ¿Qué podemos esperar? Porque atrás de esto están saltando también acusaciones sin argumentos, simplemente generados por ese odio, ¿no? ¿Será que puede retroceder en números la candidatura de Luisa? ¿Cómo vemos? Y en este sentido, porque como que apuntaba a ganar en una vuelta, por lo menos así estaban trabajando los coidearios, ¿no? Para lograr que la candidata Luisa González pues llegue a ser presidente en la primera vuelta. ¿Qué puede suceder con esto? Sí, me parece que esa es una pregunta que solamente va a tener una respuesta cuando contemos con datos empíricos que nos permitan demostrar si es que de qué manera estos acontecimientos han provocado un movimiento en la intención de voto de los electores. Yo puedo decir que de todas maneras la candidatura de Luisa González ha mostrado mucha consistencia a lo largo del tiempo y eso lo reflejan los estudios, las encuestas que se han hecho y por lo tanto podría hablarse de una base de votación firme, dura, muy importante y probablemente esa no va a cambiar de opinión en estos últimos días de la campaña. Puede ser que pase que haya personas que todavía están indecisas y que estos últimos acontecimientos ocasionaron un movimiento en ese sentido, ¿no? Que se inclinan más por un candidato, por otro candidato. Pero eso no lo sabremos hasta ver un poco los efectos, que será cuando veamos el resultado. Cuando se vean los resultados.
Ahora, de ley, como es, con la ausencia de Fernando Villavicencio, sí va a existir un reemplazo. ¿Qué características deberá tener este reemplazo? ¿Puede darse el caso de que la candidata que estaba para vicepresidenta asuma eso? ¿O tendrían que buscar a alguien de su misma agrupación política, pero que cumpla cierto perfil? Sí, no, la ley dice que tienen que nombrar a una nueva persona, no puede ser la actual vicepresidenta, tiene que ser una nueva persona, una persona que no es actualmente candidata, que no forma parte de ninguna de las candidaturas, puesto que la candidatura es irrenunciable. Y de todas maneras lo que va a pasar es que va a ser reemplazada está siendo reemplazada también por otra persona. Lo importante es decir que de todas maneras la foto de Fernando Villavicencio va a estar en la papeleta, porque esa papeleta ya está impresa y ya no puede ser cambiada. Pero no sabemos qué va a pasar, puesto que también el país sabe que Fernando Villavicencio ha muerto y que ha sido reemplazado por otro candidato o candidata. Y no necesariamente las personas van a seguir votando por él, o puede ser que eso ocasione una voto de solidaridad, de adhesión, y solo se verá el efecto en los próximos días. Y en ese sentido, ya con los estudios que sigan realizando las encuestadoras, ¿qué nivel de confianza nosotros los civiles, la gente en común, podemos tener frente a eso, a lo que se viene? Sí, bueno, como sabemos ya no hay ¿Hasta cuándo es, no? Se terminó el plazo para la publicación de las encuestas. Lo que nosotros hemos hecho solamente referencia de algunos estudios anteriores, 10 días antes de las elecciones. Y de todas maneras lo que va a pasar es que las campañas van a seguir haciendo encuestas que no van a ser divulgadas, que no van a ser difundidas, pero les permitirá ir midiendo cómo se va a ir comportando la tendencia hasta el último día antes de las elecciones. Durante el día de las elecciones se podría esperar que se realice una encuesta boca de urna o exit poll, pero me parece que las condiciones son difíciles y, al menos de lo que tenemos entendido, ninguna de las cadenas de medios de comunicación de la televisión privada nacional van a tener un servicio de encuesta boca de urna, de tal manera que vamos a tener que esperar que lleguen los resultados para conocer los resultados el día 20 de agosto. Entonces, el objetivo en ese sentido principal va a ser que una vez que culminen las elecciones, pues esperar los resultados oficiales que lo exponga el Consejo Nacional Electoral. Bueno, esto de realizar encuestas tiene su costo, ¿no? Tiene, financieramente hablando, digo, y no solo en la parte económica, porque esto también cuenta con recursos humanos. ¿Cuán costoso es hacer un estudio a nivel nacional? Es muy variable, pero sí se necesita una inversión muy importante en determinados casos, sobre todo si es que estamos hablando de hacer estudios de alcance nacional. Cuando buscamos hacer estudios de alcance nacional, buscamos tener una cobertura lo suficientemente grande, es decir, que si vamos a hacer, por ejemplo, 2.000 entrevistas, 2.000 encuestas, estas 2.000 encuestas estén repartidas en el territorio nacional, tomando en cuenta la proporción de la población. Además, probablemente las provincias de Guayas y Pichincha tendrán más casos de investigación, pero hay que buscar tener una representación proporcional, y eso implica un gasto y un operativo. Lo que me lleva justamente a reflexionar acerca de esto. Hay la campaña de Jan Topic que tiene la empresa Telco Data. Ellos han presentado un estudio en el que dicen que pueden levantar 2.000 casos, 2.000 encuestas diarias. Eso significa una inversión muy importante, muy importante. No sé si es factible de hacerlo, pero no sé si es que eso está siendo declarado como un gasto de la campaña o de qué manera aparece esa facturación de ese servicio dentro de la campaña, pero hay que considerar que esta es una campaña que ha hecho una inversión muy importante en medios digitales, pero también en investigación y también en todo lo que es la construcción de lo que ha sido la imagen de Jan Topic, que ha utilizado una gran cantidad de recursos. ¿Y tú podrías decir que las encuestadoras han dado la misma importancia que normalmente suelen dar a las elecciones generales que a estas elecciones anticipadas?
Relativamente sí, me parece que de todas maneras no hemos contado, desde hace tiempo no contamos con una capacidad lo suficientemente importante de alguna institución de investigación independiente o de alguna universidad o de alguna institución que pueda hacer estudios de mayor comprensión, de mayor calidad, que nos puedan servir como referencia para lo que hacen las empresas privadas. Siento que todavía está faltando mucho en ese sentido, ¿no? En otros países, en Estados Unidos, en Inglaterra, hay una cultura de las encuestas muy grande, muy importante, y hay una industria de las encuestas también muy grande que cada vez se ha ido sofisticando más y me parece que eso es algo que todavía falta en el Ecuador. Hay algunas por ejemplo, empresas ¿y en qué se diferencian con las nuestras, por ejemplo? Yo diría en varios aspectos. Primero, en el enfoque metodológico, científico, por un lado, pero también en la utilización de nuevas herramientas tecnológicas que también están apareciendo cada vez más. Me parece que hay algunas empresas que han empezado a innovar de una manera interesante sus metodologías y han comenzado también a romper un poco los paradigmas típicos de la investigación de la opinión pública. Y también hay otras que se han quedado bien rezagadas en su manera de abordar, por ejemplo, los cuestionarios de las preguntas siguen siendo las mismas, repetitivas y prácticamente vacíos resultados cuando preguntas lo mismo y lo mismo una y otra vez a lo largo del tiempo. Me parece que se va vaciando de sentido y creo que todavía eso está por cambiar en la investigación de la opinión pública en el Ecuador. Muy bien. Bueno, Santiago, para ya ir culminando y cerrando esto, al inicio yo creo que estábamos hablando de la parte cuantitativa, ¿no es cierto? ¿Y qué tiene que ver lo cualitativo acá? ¿Qué tiene que ver con el sentir de las personas? Es la exploración de los sentimientos, de las emociones, de... ¿Qué tan fácil de medir es de eso? las razones profundas que están asociadas a los comportamientos. No es fácil, es la parte más sofisticada, más profunda de la investigación social, la menos comprendida y la menos usada también. Sin embargo, hay hay ejemplos muy bonitos y también es lo que permite escuchar a determinados segmentos de la población más en profundidad. Yo puedo hacer, por ejemplo, un grupo focal, que es una investigación cualitativa solamente con jóvenes, o solamente con mujeres, o claro, podríamos investigar también con adultos mayores, etcétera, y de tal manera que podamos conocer un poco mejor a estos grupos específicos, y es una parte importante de la investigación en términos de complementariedad entre métodos cuantitativos y cualitativos. Yo incluso he visto encuestas laborales, ¿no es cierto?, en donde te hacen las consultas de cómo te sientes. Entonces sí me he cuestionado yo eso, o sea, uno cómo puede medir, por ejemplo, la felicidad, la tranquilidad o el estar cómodo en una situación laboral. Entonces, a lo mejor yo sí soy muy escéptico de este tipo de encuestas porque dicen, ¿cómo te sientes acá en el país? ¿Estás seguro, inseguro? ¿Estás feliz? E incluso cuando he visto resultados o estudios que te analizan cuál es el país más feliz o cuál es la gente que está más contenta en el mundo. ¿Qué tan fiables son esos estudios? Yo reivindicaría la necesidad de hacer muchos estudios, no solamente de ese tipo, sino muchos otros más, porque permiten ir midiendo algunos aspectos que tienen que ver con el estado de ánimo de la población, por ejemplo. Y si nosotros viéramos solamente ese indicador, cómo ha evolucionado en el tiempo, ahora, cuando nosotros le preguntamos a las personas cómo se sienten, si se sienten mejor o peor que antes, y comparamos con lo que se había preguntado, cómo había sido el resultado de una encuesta similar 10 años antes, por ejemplo, vemos un enorme cambio. Y por lo tanto, vemos que de alguna manera esta estabilidad emocional y también está de la mano con la calidad y la calificación que tienen los ciudadanos del desempeño de sus autoridades, la confianza que tienen en sus instituciones y la seguridad y la credibilidad que tienen en el sistema democrático.
y lo que vemos en este momento es algo que está prácticamente desintegrado el sentido del estado de ánimo en la sociedad actualmente, y me parece que ese tipo de investigación sirve mucho para hacer esta alerta del estado actual de la situación. Y no queda más, en realidad, para el Ecuador el ir comenzando a reconstruir este estado de ánimo, este grado de confianza hacia las instituciones, y eso será un proceso que tomará mucho tiempo, pero pasará primero por la instauración de un régimen, de un gobierno que pueda darle un mínimo de cauce de estabilidad democrática al país. Muy bien. Bueno, pues entonces, primero que dentro de este sentir que yo decía, aspiro a que te hayas sentido cómodo en este programa. Y sí me gustaría preguntarte, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo te sientes en este momento? Muchas gracias, Marco. Muy bien, gracias por la acogida y me he sentido muy bien. Qué bien. Para ya culminar con este conversatorio, esta entrevista, agradeciéndote una vez más, Santiago, por haber aceptado. Como conclusión y sobre todo como mensaje en un momento tan crítico que estamos viviendo, ¿no? En esta coyuntura de inseguridad, en donde considero que sí, por no decir todos, una gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas en este momento nos sentimos desprotegidos, nos sentimos decepcionados por todo lo que ha estado sucediendo acá en el país. ¿Cuál sería tu conclusión y sobre todo tu mensaje para el público que se ha conectado y nos está viendo en este momento? Sí, y además este sentimiento de desprotección y de desamparo que estamos viviendo viene acompañado también de una credulidad a veces ciega, ingenua a un montón de rumores y de mentiras que comenzamos a escuchar y que nos están propiciando el odio, el resentimiento hacia otros y la falta de respeto, la falta de tolerancia a las otras opiniones también. Siento que este es un momento muy delicado. Creo que las campañas y los políticos tienen que hacer un alto, un pare en toda su manera de ser, en su desempeño, no solamente en la campaña, sino en sus prácticas políticas. Y creo que va a ser como que un momento de una honda reflexión en la que es importante en determinados momentos no tejer tantas conclusiones ni tener tantas especulaciones, sino poder escuchar, y para escuchar también hay que callar un poco, ¿no? Así es. Por algo, digo, el universo nos dio 2 oídos y una boca para escuchar el doble y hablar menos en este sentido. Bueno, Santiago, nuevamente agradeciéndote por haber participado en este programa de Hoja de Ruta en Tejido Social. Esperamos que no sea la última vez y también contar con tu participación en próximas oportunidades. Muchísimas gracias. No, muy amable y gracias por venir. Uh-huh. Bueno, estimados amigos y amigas de este canal Hoja de Ruta, el día de hoy pues hemos topado este gran tema, encuestas a la carta, con nuestro invitado director de Clima Social, Santiago Pérez. Una vez más pues agradecemos a todas las personas que se han conectado por las diferentes redes, a todas las personas que están conectadas en Facebook, en YouTube, a los compañeros del Movimiento Patria Libre y a todos los hermanos y hermanas migrantes. No sin antes recordarles que Tejido Social, ustedes lo pueden ver durante toda la semana en un horario de 8 a 9 de la noche, y estamos aquí con diferentes segmentos con nuestro compañero Iván Loza, Germania Oña, Marco Palacios, y también los días sábados que tenemos otros programas muy interesantes para ustedes. Con ustedes pues un gran abrazo, un buen fin de semana, un buen feriado en este sentido también, que continúen ese feriado y será hasta la próxima semana. Muy buenas noches a todos y todos.